El Evangelio del Día. Muy buenos días, gusto saludarles, queridos hermanos en Cristo Jesús. Hoy en este día, viernes 25 de agosto, tengo el privilegio de compartir con ustedes el Evangelio de hoy, tomado de San Mateo, capítulo 22, versículo del 34 hasta el 40. Vamos a hacer esta lectura en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Amado Señor, gracias por el don de la vida en esta hora. Nos ponemos en tu presencia para que nos abras el entendimiento, para escuchar tu palabra, para escuchar el mensaje que tú quieres revelar a cada uno de nosotros en este día. Te pedimos pues que derrames la unción de tu Espíritu Santo para que se mueva en medio de cada uno de nosotros en nuestra vida cotidiana y que podamos abrirnos al entendimiento de esa luz divina. También pedimos la intercesión de nuestra Madre, la Virgen María, para que interceda por nosotros ante su Hijo amado, por todas nuestras necesidades y peticiones. Todo esto lo hacemos en el nombre del Padre, del Hijo y Espíritu Santo. Amén. Dice la palabra de Dios en el Evangelio de San Mateo, capítulo 22, versículos 34 y siguientes. Cuando los fariseos supieron que Jesús había hecho callar a los saduceos, se juntaron en torno a él. Uno de ellos, que era maestro de la ley, trató de ponerlo a prueba con esta pregunta: Maestro, ¿cuál es el mandamiento más importante de la ley? Jesús le dijo: Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu mente. Este es el gran mandamiento, el primero, pero hay otro muy parecido: amarás a tu prójimo como a ti mismo. Toda la ley y los profetas se fundamentan en estos dos mandamientos. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. Bueno, pues hoy miramos cómo al comienzo de este evangelio hay un cuestionamiento de dos grupos. Están lo que es los fariseos, ¿no? Los fariseos que siempre querían cumplir la ley, esa ley que estaba establecida en ese tiempo para ellos. Y estaban preguntando también por cómo Jesús había cuestionado a uno de los saduceos. Lo quieren poner a prueba, aparentemente ellos pensando que Jesús no tiene el suficientemente conocimiento como ellos creen que tienen el conocimiento. ¿Por qué? Porque de antemano sabemos que en la antigua ley de los judíos pues existían 613 preceptos, mandamientos, lo cual por eso ellos creían que tenían ese conocimiento superior al de Jesús. Y le hacen esa pregunta que donde le preguntan: Maestro, ¿cuál es el mandamiento más importante de la ley? Tal vez ellos pensaban que iba a ser una cantidad grande, ¿no?, de mandamientos. Pero Jesús, conociendo su interior de ellos, conociendo el vacío que había de ellos, de el amor de Dios, que a lo mejor tenían conocimiento de la ley, pero no tenían el conocimiento ni el amor de Dios. Por eso Jesús les dice, Jesús les dijo: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu mente. Fíjate nada más, hermano, es el único requisito que Jesús de antemano le pone en aquel tiempo a los fariseos, pero también que hoy en este día a ti te pide, lo único que te pide, que tengas ese amor abierto para Dios. Amar a Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu mente.
Eso es lo único que tú y yo necesitamos en esta vida para encontrarnos con Dios, para encontrarnos con Jesús y para poder experimentar esos milagros y prodigios que Dios de antemano quiere derramar en tu vida y en mi vida. ¿Qué es lo que tú tienes que hacer solamente? Amar al Señor. Amar a Dios en medio de todos los problemas, en medio de todas las dificultades, en medio de trabajo, en medio de enfermedad, en medio de angustia, en medio de dolor, en medio de sufrimiento. Eso es lo que te pide el Señor, que lo ames. ¿Para qué? Para que pueda entrar en tu vida, en tu corazón. Solamente así podemos encontrar el sentido de nuestra vida, cuando tú y yo dejamos que Dios entre en nuestra vida, que Dios obre en nuestra vida. ¿Cómo lo vamos a dejar que obre? Amando y abriendo nuestro corazón, nuestra alma y nuestra mente. Si tú y yo logramos cada día pedirle al Señor que obre en nuestra vida y abrimos el corazón para que entre en nosotros, abrimos nuestra mente, nuestra alma, vamos entonces a empezar a recorrer el camino a la felicidad. Y ese camino nos va a llevar entonces a poder entender el siguiente mandamiento que Jesús les dice a los fariseos. Y el segundo es amar al prójimo como a ti mismo. ¿Cuántas familias, cuántos niños, cuántos jóvenes, cuántos matrimonios se están destruyendo? ¿Por qué? Por falta de Dios. ¿Por qué? Por falta de aceptarse como tú y yo somos. ¿Por qué? Por los medios de comunicación, por el mundo donde vivimos, por los vicios, por las redes sociales y todo eso que nos aleja del amor de Dios. Si tú y yo no nos amamos nosotros mismos, no dejamos que Dios entre en nuestra vida, va a ser muy difícil que tú y yo podamos dejar y amar al prójimo. Hoy la tarea que que Jesús te encarga a ti es que puedas también abrir tu corazón y poder amar mismo. ¿Cuántas familias, cuántos niños, cuántos jóvenes, cuántos matrimonios se están destruyendo? ¿Por qué? Por falta de Dios. ¿Por qué? Por falta de aceptarse como tú y yo somos. ¿Por qué? Por los medios de comunicación, por el mundo donde vivimos, por los vicios, por las redes sociales y todo eso que nos aleja del amor de Dios. Si tú y yo no nos amamos nosotros mismos, no dejamos que Dios entre en nuestra vida, va a ser muy difícil que tú y yo podamos dejar y amar al prójimo. Hoy la tarea que que Jesús te encarga a ti es que puedas también abrir tu corazón y poder amar al prójimo. A tu hermano, a tu hermana, a tu esposa, a tu esposo, a tu hijo, a tu suegra, a tu cuñado, a tu compadre, al hermano que tal vez es de tu comunidad y que no te cae bien. Hoy el Señor te dice que tengas ese amor abierto para amar al prójimo. Cuando comenzamos a amar al prójimo, entonces comenzamos a hacer cambios en nuestra vida. Y eso nos lleva entonces a aceptar a Dios y dejar que Dios sobre nosotros y entonces también a nosotros poder entender ese plan maravilloso de Dios. Y comienza entonces a dar frutos nuestra vida, nuestra familia, nuestro hogar, nuestro ministerio. Entonces, arriésgate hoy a dejar que Dios obre en tu vida, pero también arriésgate a amar al prójimo, aquel que tal vez lo miras con una mirada desagradable, aquel que tal vez has hablado de él, aquel que tal vez necesita de ti. Ese es el prójimo. Que Dios les bendiga, que pasen un feliz y maravilloso día.